¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ser Mundano. Recuerdo los últimos años de la década de los 90. Estábamos en la dirección de prensa de la aquel entonces combativa Radio Miraflores, del noticiero El Momento, año 99, y vimos llegar a un joven periodista, estudiante de Ciencias de la Comunicación. Lo recuerdo perfectamente, llegó con una grabadora, inclusive en el off the record hacía el grato recuerdo, una grabadora pequeña envuelta en una tela blanca. Llegaba con muchas ilusiones, estaba cursando la mitad de la carrera de comunicación. Con el paso de los años, lo escuchaba en una importante cadena radioemisora con una particularidad mucho más combativa. Lo escuchaba por las madrugadas. Y durante mucho tiempo lo seguí escuchando por las madrugadas hasta que comenzó a ser parte protagónica de quienes son la imagen de radioprogramas del Perú. Hoy tengo mucho gusto que por las mañanas, cuando enciendo la televisión a ver el canal de radioprogramas, casi a la misma hora que desde los controles el año 99 yo le decía: Jorge Bayón, sal de tu casa y llega al mercado más cercano y de ahí infórmanos qué cosa hay, cosa que nos ahorramos presupuesto en movilidad. Casi a la misma hora hoy prendo la televisión y lo veo al costado, ni más ni menos que de Patricia del Río, como una de las imágenes de radioprogramas del Perú. Para los estudiantes de comunicación que nos estén viendo, pues creo yo que esta va a ser una conversación sumamente interesante de cuando hay no solamente talento, sino capacidad y espíritu de lucha, y hay un trabajo honesto, las cosas siempre suelen dar resultado. Jorge Bayón de Radioprogramas está esta mañana con nosotros. Yomba, bienvenido a Ser Mundano. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Gracias por esa presentación. Sí, la verdad que me da mucho gusto. Inmerecidamente extensa, me parece. No, hombre, sino que vienen y afloran los recuerdos. La comunicación es una carrera difícil desde el primer momento que uno le dice a papá o mamá: quiero ser periodista. ¿Te pasó eso? No, en realidad tuve bastante suerte. De hecho, yo quería ser discjockey de chico, ¿no? Porque tú también cantas, pues tienes una banda de rock, por eso está en crisis la música acá en el Perú. Sí, definitivamente, sí, ¿no? Con productos como nosotros. Cuéntame, ¿querías ser disjockey? Yo quería ser disjockey, me gusta mucho la música, en realidad me gustaba en esa época escuchar las radioemisoras, los disjockeys que tenían muchas cosas que decir, no como ahora que en realidad simplemente se presenta música, ¿no? Antes claro. Sí, los disjockeys te resumían la historia del disco, te daban datos del artista. Y un poco cronológicamente tú perteneces casi a la última generación donde los disjockeys todavía tenían relevancia en la comunicación, ¿verdad? ¿No? Radio Miraflores, de hecho, era una de las radios importantes de aquella época, ¿no? Habían estupendos disjockeys, ¿no? Supongo que de ahí, escuchando la música de lo que en ese tiempo era tu vieja Radio Miraflores, escuchabas el noticiero y es por eso que te animó a llegar al momento. ¿Cómo fue? En realidad fue una cuestión de... Yo estaba en la universidad en esa época, no recuerdo bien, creo que estaba en tercer o cuarto ciclo de la carrera, y apareció un aviso en el patio de la universidad, ¿no? Entonces me animé a probar suerte, y yo conocía Radio Miraflores, escuchaba Radio Miraflores, porque en aquella época era una de las radios top, ¿no? Era una radio pequeña, pero con corazón grande. Ese era el anterior. El eslogan, ¿no? Claro, cuando llegas tú empieza el tema de... Bayón, ¿tú te acuerdas aquella noche que estábamos en la sala de redacción y de pronto Alan García estaba en el exilio en Colombia? Oh, claro. Yo estaba... nadie lo había entrevistado. Alan García no salía en medios de comunicación hacía como 2 años y de pronto yo recuerdo haber estado en las mesas de dirección, tú exactamente adelante mío, suena el teléfono de la radio, tú contestas, dices una tremenda grosería y me dices: es Alan García, ¿recuerdas? Claro, lo que pasa es que sí recuerdo ese episodio, esa escena, porque claro, Alan García en esa época no estaba en el Perú, estaba en Colombia. Y no daba entrevista a ningún medio de comunicación. Sonó el teléfono y yo contesté, pues, aló, sí, habla Alan García. Y dijo, bueno, hay alguien que dice ser Alan García. Pero de pronto era impensable en realidad en esa época, claro, por lo menos por la situación, ¿no? Se había gestionado una entrevista con él, pero no esperábamos que llegara en ese momento donde no había nada preparado. Y sobre la marcha se comenzó a armar todo, pero fue una de las más importantes, digamos, informaciones exclusivas que sacó la radio en aquel entonces. Háblame de tu incursión en la música.
La música, bueno, como te decía, ¿no? A mí desde chico siempre me ha gustado la música, es algo que en realidad me apasiona, no solamente escucharla, sino también hacer música, ¿no? Toco guitarra, no soy un Santana, un Hendrix, ni mucho menos, pero digamos que me permite, lo poco que sé, me permite componer, me gusta escribir, en realidad, ¿no? Entonces, con el paso de los años, he tenido un par de grupos de rock, y hasta hace poco estuve en un grupo, ¿no? que se llama Nido Lunar, ya no estoy, pero bueno, en fin, tenemos un disco incluso. ¿Vocalista y guitarrista? Tenía 2 canciones dentro del disco, sacamos un disco en el año pasado, o sea, siempre me ha gustado la música, de alguna u otra manera siempre he estado ahí presente alrededor, ¿no? Recuerdo cuando nos pusimos creativos en la radio y se creó en las gradas de la catedral, claro, un poco influenciados por lo de las crónicas de los hormigueros, de Antonio Cisneros, RPP, precisamente. Recuerdo alguna vez que estábamos tomándonos unas gaseosas en la calle Las Pisas y pasa Antonio Cisneros. Sí, un personaje. Y le decimos, y recuerdo que tú le dices, yo tengo en Radio Miraflores un segmento igual al suyo que se llama En las gradas de la catedral. Y yo le digo a Cisneros, es su competencia. Y dice, yo no tengo competencia. No, ese era impensable, definitivamente. Antonio Cisneros es un personaje enorme. Y se sentó a conversar con nosotros. Sí, claro, muy amable, tremenda jornada. Recuerdo que fue una velada muy bonita. Eso marca un poco el inicio también, un poco de tu incursión en la literatura, un poco en la poesía. Sí, de hecho que sí. O sea, bueno, para estudiar comunicaciones y en particular periodismo uno tiene que leer, ¿no? Naturalmente. Me gusta en realidad leer y eso genera o te empuja a dar el siguiente paso, que es escribir, ¿no? Claro. Y sí, ya no lo hago con tanta frecuencia como en aquella época con las gradas de la catedral. Que todos los días teníamos que hacer. Teníamos que sentarnos ahí, pasaba las moscas y tenías que crear algo, ¿no? Pero tengo planeado este año, he recopilado varios poemas que tenía, y este año ojalá que se pueda hacer, publicar un poemario que el nombre que siempre tuvo fue Pequeño elogio de un demente. No sé si va a quedar con ese nombre porque me gustaría que lo revisaran, no sé, ya es una cuestión de edición para ver si es que finalmente queda así. ¿Qué opina un poeta de Arjona y de Coelho? ¿Opina lo mismo que un periodista? En ese caso se juntan los dos elementos. Bueno, son personajes para su tipo de público, ¿no? ¿Es Arjona un poeta? No sé si sea un poeta en realidad, o sea, lo que pasa es que la poesía está en todos lados, ¿no? La vida misma es como que poesía, ¿no? Con sus altibajos, con sus claroscuros, con las contradicciones que muchas veces tiene, ¿no? Porque hay gente que se burla de las canciones de Arjona. Yo he visto poetas que, por decirlo menos, se burlan de las canciones de Arjona y de la literatura de Coelho. Yo debo confesar que particularmente no me gusta Arjona y sinceramente no he leído nada de Coelho. De repente porque no he tenido la oportunidad, no lo sé. Pero tú lees, en todo caso, si no has leído nada de Coelho, eso también es un indicador de hoy que todo el mundo anda con un libro de Coelho diciendo pues que es esos libros de autoayuda y manuales de autoayuda que disfrazan mucho la literatura, ¿no? Por eso un poco la pregunta, teniendo en cuenta que tú incursiones en la literatura y en la poesía. Pero, como te digo, o sea, cada persona consume productos o se aferra a cosas o personas en la medida que necesita algo, ¿no? Hay gente que le gusta Coelho, bueno, hay gente que le gusta Arjona, ¿no? ¿Te has vuelto forjador de las nuevas generaciones de comunicadores también? A su forjador suena como que muy grande, ¿no? Digamos que enseñas comunicación. Sí, soy docente universitario, estuve muchos años en una universidad, en San Martín. Ahora, Martín. Exactamente. Ahora de hecho que tiene mucho más recursos, digamos, tecnológicos y demás como para poder destacar, ¿no? No, a mí no me lo vas a decir, hombre. Yo estudiaba televisión sin televisión y radio sin radio. Estamos hablando de qué época, pues. Muchas gracias. Pero los guiones se hacían con cincel. Sí, no, nos ensayaban con una tiza y una pizarra, se supone que hacíamos televisión. Eso. Hoy tienen todos los recursos, sin embargo, y ese es el punto, no salen tan buenos comunicadores. Hoy con el cortar, pegar, con el internet, hoy que puedes hacer una película con un celular, hoy que ya no es una nave espacial, una isla de edición, yo no veo la misma efervescencia y entrega de los nuevos comunicadores sociales. Claro, lo que pasa es que las comunicaciones es un ámbito muy amplio, ¿no? Pero particularmente el periodismo es algo que tiene que nacerte, es como una pasión, ¿no? Es algo que, o sea, así de repente las sufras, como creo que tú o yo lo hemos sufrido en un momento, o sea, ahí está, ¿no?
yo recuerdo que una vez, hablando esto de la grada de la catedral, escribiste, me acuerdo una vez, una de estas, y escribiste algo así como que el periodismo es como el matrimonio, ¿no? No todos los días son buenos, o no tienen por qué ser todos los días buenos, o algo por el estilo, ¿no? Pero siempre estás ahí. Con la diferencia de que con el periodismo no hay divorcio. No hay divorcio. Y eso lo llevas hasta la muerte. Y de hecho, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, estás de vacaciones, que no tendrías por qué estar digamos, pendiente de las noticias y nada, estás como que siempre buscando, viendo. Pero más allá de eso es también un poco la personalidad, digamos, la esencia de la persona que ejerce el periodismo, ¿no? Un periodista es aquella que se asombra de las cosas, que le gusta indagar, que pregunta siempre. El día que se inventaron los feriados, los periodistas llegamos tarde porque estábamos de comisión. Sí, estamos cubriendo la nota. Estamos cubriendo que se habían inventado los feriados. Sí, bueno. Conversaba con Hugo Coya ayer. Estuvimos hablando de sus libros, justo acá también en Ser Mundano. Y surgió el punto de que yo he escuchado y he visto en enlaces tuyos de Eric Guerrero, que también pertenece a tu misma generación, de Gonzalo Gamarra, de Orlando Castillo. Te hablo de gente generacional contigo y que algunos de ellos todavía están como periodistas en la televisión, donde les iba muy mal pues en las protestas en las calles, los golpeaban, los insultaban, porque era parte de... Hoy, un ciudadano de a pie le dice un improperio a un reportero y a los 5 minutos esa agresión está de noticia en el portal del medio de comunicación. Agredieron al periodista y el periodista da su testimonio, no tiene ningún golpe, pero da su testimonio, indignado, y reclama que el colegio de periodistas, que se reclame. Debería ser así. Bueno, debemos partir desde el punto básico que es el respeto, ¿no? El respeto a las personas, seas periodista o no lo seas, ¿no? O sea, desde el momento que alguien viene y te agrede, no sé, te da un empujón o algo por el estilo, o sea, no debería... Pero, ¿debería ser noticia eso? Digamos que es un aspecto dentro de una coyuntura que podría resaltarse, podría ser una anécdota, gaje del oficio. No es que tenga que ser una noticia de primera plana, ¿no? Pero se ha dado, pero pienso que se ha dado, ¿no? Sí, pero también, o sea, es parte del trabajo, ¿no? Y si, por ejemplo, alguien agrede a un periodista, evidentemente, o sea, no hay ningún reparo en que se pueda informar sobre eso, ¿no? Como el caso de la última marcha, que a una colega le tiraron... Bueno, eso sí, la última marcha fue duro, y lo que hizo la policía también fue duro. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el periodismo, Jorge? ¿Qué es lo mejor que me ha dado el periodismo? Me ha dado la oportunidad de conocer de diferentes escenarios, ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en un día puedo estar de repente a las 8 de la mañana en Palacio de Gobierno y a las 12 del día puedo estar en, no sé, en Villa El Salvador o en algún otro punto con realidades totalmente distintas, ¿no? O puedo llegar a las 8 de la mañana a trabajar y a las 8:30 ya me están mandando, no sé, pues a Huacho, a cualquier lado. O sea, es impredecible. O sea, no sabes qué va a pasar en el día a día. Es impredecible, poco rutinario y da muchas vueltas, ¿no? Sí. Da tantas vueltas que en el 99 usted entraba como practicante y hoy, 15 años después, yo lo estoy entrevistando. Sí, bueno, las vueltas de la vida. Y eso me da muchísimo gusto. Y me da muchísimo gusto como con todas las personas que pasaron de una u otra manera por estos 27 años de trabajo que tengo en el periodismo, verlos crecer y verlos tener éxito. Porque creo yo que gente como tú, conozco de tu trabajo desde que empezaste, y gente como tú merece todo el éxito del mundo, Jorge. Gracias, Rubén, bueno, de verdad. Qué bueno por eso, y espero tenerlo pronto pues de nuevo por acá con su primer libro. Ahí, vamos a ver. Ojalá que salga este año, ojalá que pueda ser. Tengo varias cosas planeadas. Lo importante es que salga. Ojalá. Un tremendo gusto, Yomba. Orlando, gracias. Ser Mundano siempre en su casa. Listo, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con... No queda más remedio, pues regresaremos con Liliana Lozano. Ya volvemos. When marimba rhythm starts